¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio? Que clamas, oras, suplicas, pero parece que el cielo está cerrado, como si tus palabras rebotaran en el techo, como si su presencia, que alguna vez te sostuvo, ahora se hubiera desvanecido entre las sombras de tu angustia. No estás solo. Esa sensación de vacío espiritual, esa sequía interna donde incluso la fe más fuerte parece marchitarse, es más común de lo que imaginas. A veces, no es que hayamos dejado de creer, es que hemos dejado de sentir. Y eso duele. Duele orar con lágrimas y no obtener respuesta. Duele leer la palabra y sentir que no entra. Duele ir a la iglesia, cantar, servir, y sin embargo salir más solo que como entraste. Ese tipo de vacío espiritual no se llena con actividades religiosas. Solo se llena con presencia, con la presencia viva de Dios. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué pasa cuando sentimos que Dios está lejos? En la Biblia, incluso los hombres y mujeres más cercanos al corazón de Dios vivieron momentos así. David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribió en el Salmo 13, 1, ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Jeremías, el profeta del llanto, exclamó, me dijiste que me cuidaras, pero parece que te has alejado. Jeremías 15, 18. Incluso Jesús, colgado en la cruz, clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. ¿Te das cuenta? No estás solo en esta lucha. El alma humana fue creada para vivir en comunión con su Creador. Cuando esa conexión se siente rota, el alma tiembla, se debilita, se marchita, como una flor sin sol, como un pez fuera del agua. Podemos tenerlo todo, éxito, relaciones, salud, dinero, pero sin la presencia de Dios, seguimos estando vacíos. A veces ese silencio es una prueba. Otras veces, es una invitación. Y muchas veces, es una alarma del alma que nos está diciendo, has perdido el rumbo. Vuelve a casa. Quiero invitarte a que no huyas de este vacío, que no lo ignores, que no lo llenes con distracciones. Al contrario, que lo abraces como un llamado profundo. Porque el alma que extraña a Dios todavía está viva. Y si puedes sentir esa ausencia, es porque un día conociste su cercanía. Este viaje que comenzamos juntos es un regreso al lugar donde todo cambia. A ese punto donde el cielo toca la tierra. A esa presencia que no solo llena, sino que transforma. Pero antes de avanzar, quiero hacerte una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que sentiste a Dios de verdad? No solo lo creíste, no solo lo nombraste, lo sentiste. En el susurro de tu espíritu, en la calma después del llanto, en la certeza de que no estabas solo. Si hace mucho de eso, quédate. Este mensaje es para ti. Cuando Dios habita contigo, todo cambia. No siempre cambian las circunstancias externas, pero algo profundo se transforma dentro de ti. Es como si una lámpara se encendiera en medio del caos. Como si una voz interna te dijera, estoy aquí, no temas. La presencia de Dios no es una teoría, es una experiencia. Es la diferencia entre caminar por el valle de sombra de muerte solo o caminarlo tomado de su mano. Cuando su presencia te envuelve, la ansiedad se reduce, el temor retrocede y la paz comienza a gobernar. No porque el mundo haya dejado de ser duro, sino porque tu interior ahora tiene un ancla más firme. Como dice Filipenses 4, 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Has conocido a personas que, en medio de la prueba, parecen tener una calma sobrenatural? Gente que perdió todo, pero aún sonríe. Personas que oran como si tuvieran al cielo en la sala. Eso no es casualidad. Eso es fruto de una vida donde Dios habita, no como visitante, sino como residente. Cuando Dios habita contigo, comienzas a escuchar su voz de nuevas maneras. No solo en la oración, sino en los pequeños detalles, en la naturaleza, en una canción, en un abrazo sincero, en una palabra a tiempo. Comienzas a sentir su guía como un susurro que endereza tus pasos. Como dice Isaías 30, 21, tus oídos oirán detrás de ti palabra que diga, este es el camino, andad por él. También cambia tu perspectiva. Lo que antes te aplastaba ahora te forma. Lo que antes te destruía ahora te edifica. Descubres que no estás solo ni un solo día. Que no tienes que mendigar amor ni buscar validación humana. Porque tienes un Padre que te mira, que te ama, que te abraza y que no se cansa de esperarte. Dios no habita en templos de piedra. Él habita en corazones que lo buscan, en almas que le hacen espacio, en rutinas que se abren a lo eterno, en hombres y mujeres que dicen, Señor, entra, quédate, haz morada en mí. ¿Y tú?
¿Estás dispuesto a abrirle espacio? No necesitas cambiarlo todo de golpe. Solo necesitas comenzar. Un hábito, una oración, un momento de silencio al día, puede ser el principio de una vida completamente distinta. A lo largo de este mensaje vamos a recorrer juntos los 5 hábitos que atraen esa presencia divina que transforma. No se trata de fórmulas mágicas. Se trata de decisiones pequeñas que crean un entorno donde Dios se siente bienvenido. Y cuando Él entra, todo empieza a sanar. Ahora que hemos reconocido ese vacío espiritual que tantas veces sentimos, ahora que hemos recordado cómo se siente la verdadera presencia de Dios, te hago una invitación. No a una rutina más. No a una serie de consejos religiosos vacíos. Te invito a un viaje. Un viaje de regreso a la comunión profunda con el Dios que te creó. Un viaje hacia el corazón de aquel que nunca se alejó de ti, aunque a veces pareciera en silencio. Este no será un camino teórico, ni una simple reflexión. Este será un llamado a la transformación real, profunda, práctica. Porque, déjame decirte con el alma en la voz, tu vida puede cambiar radicalmente cuando haces espacio para que Dios habite en ti cada día. Y lo harás a través de 5 hábitos diarios. 5 puertas que, cuando se abren con fe y constancia, permiten que su presencia lo inunde todo, tu mente, tus emociones, tus decisiones, tus relaciones, incluso aquello que tú mismo habías olvidado sanar. Tal vez hasta ahora pensabas que la presencia de Dios era algo que ocurría de vez en cuando. Un momento especial en una reunión. Una oración emocional en la madrugada. Una canción que te eriza la piel. Pero hay algo más. Mucho más. La presencia de Dios no es un evento. Es una persona. Y como toda relación real, requiere cultivo. Atención. Intención. Espacio. ¿Y sabes algo? Dios no se mueve por fórmulas, pero sí responde a la fidelidad. Él no se manifiesta porque repitas palabras correctas, sino porque creas un ambiente donde tu corazón esté disponible para Él. Los 5 hábitos que descubriremos juntos no son complicados. No requieren títulos, ni dinero, ni años de experiencia espiritual. Lo único que requieren es hambre. Hambre de Dios. Sed de su voz. Deseo genuino de vivir distinto. ¿Te animas a descubrirlos? Durante este viaje, vamos a caminar con historias reales. Con ejemplos bíblicos. Con metáforas que tocarán tu alma, y sobre todo, con momentos de pausa y reflexión. Porque no quiero que solo escuches, quiero que respondas. Que a cada paso digas, Señor, aquí estoy. Hazme tierra fértil. Habita en mí. Tal vez al inicio te cueste. Tal vez algunos hábitos desafíen tu rutina. Pero recuerda esto, lo que más transforma, rara vez es lo más fácil. Cada día sembrarás algo. Y en unos días, semanas, meses, verás los frutos. Verás cómo tu corazón se aquieta. Verás cómo tus pensamientos se alinean. Verás cómo tus oraciones dejan de ser monólogos y se convierten en conversaciones. Verás cómo la voz de Dios se hace más clara. Y sobre todo, verás cómo su paz empieza a gobernar donde antes había caos. ¿Sabías que incluso Jesús tenía hábitos espirituales diarios? Sí, el mismo Hijo de Dios se retiraba a orar en silencio, Lucas 5, 16, meditaba en las Escrituras, practicaba la obediencia diaria. Si Él lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? Este mensaje que estás escuchando no es casualidad. No es un video más. Es una invitación divina. Una cita sagrada. Una respuesta a tu clamor silencioso de estos días. Así que quédate. Acompáñame hasta el final. No pongas pausa a lo que el cielo quiere hacer en ti. Porque estos 5 hábitos no solo atraen la presencia de Dios. También restauran el alma rota. Reavivan la fe apagada, renuevan la esperanza que creías perdida, y sobre todo, despiertan en ti una identidad que va más allá de lo que este mundo puede ofrecer. Este es tu viaje. Este es tu momento. Dios ya está aquí. ¿Estás listo para abrirle la puerta? Vivimos en la era del ruido. No solo ruido externo, tráfico, notificaciones, llamadas, pantallas, sino ruido interno, preocupaciones, pensamientos repetitivos, ansiedad disfrazada de productividad. A veces no escuchamos a Dios, no porque Él no hable, sino porque nuestro interior está demasiado ocupado como para escuchar. Muchos hoy están agotados, no por falta de descanso físico, sino porque sus almas no encuentran silencio. Corren todo el día, responden mensajes, cumplen metas, se distraen, pero al final de la noche, cuando todo se apaga, descubren que lo que realmente está vacío no es la agenda, es el corazón. ¿Te ha pasado? Intentas orar, pero a los 2 minutos estás pensando en lo que tienes que hacer mañana. Abres la Biblia, pero tu mente se va a los pendientes del día.
Quieres adorar, pero tu alma parece insensible, como si tuviera auriculares puestos. Jesús lo sabía. Por eso, en medio de su ministerio lleno de multitudes, milagros y enseñanzas, buscaba el silencio. Lucas 5:16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Por qué lo hacía? Porque incluso el Hijo de Dios necesitaba espacio interior para oír la voz del Padre. El ruido de este mundo no solo llena tus oídos, ocupa tu alma. Y cuando el alma está llena de ruido, no hay espacio para lo sagrado. El problema no es tener una vida ocupada. El problema es tener un espíritu saturado. Y el resultado es desconexión. Aunque creas, aunque sirvas, aunque cantes, si no haces pausa, si no cultivas silencio, terminarás sintiéndote lejos de Dios. Imagina tu corazón como una radio. Dios siempre transmite. Él no ha dejado de hablar. Pero si estás sintonizado en otra frecuencia, la del miedo, la prisa, el entretenimiento, el estrés, simplemente no lo escucharás. La Escritura dice en Salmos 46:10, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. En otras palabras, detente. Silencia todo. Y solo entonces lo conocerás. El enemigo sabe esto. Él no necesita que caigas en pecado escandaloso para alejarte de Dios. Le basta con mantenerte tan ocupado, tan distraído, tan hiperconectado, que nunca tengas tiempo para conectar con tu Creador. Y la desconexión espiritual produce apatía, frialdad, ansiedad sin explicación, oraciones vacías, fe debilitada. Todo esto no es señal de que Dios te haya dejado, sino de que el ruido ha tomado su lugar. Te hago una pregunta. ¿Cuánto silencio hay en tu vida? ¿Tienes momentos para estar solo con Dios, sin distracciones, sin celular, sin ruido? Si no lo tienes, hoy puede ser el comienzo. Un hábito tan sencillo como apagar el teléfono por 15 minutos y sentarte en silencio, con tu Biblia abierta, tu corazón dispuesto, puede ser el primer paso para volver a escuchar la voz de Dios. Recuerda, Dios no grita para competir con el mundo. Él susurra. Y solo el alma en silencio puede oír un susurro celestial. A veces, la distancia que sentimos de Dios no es por distracción, sino por algo más profundo. Algo que no se ve, pero que pesa. Algo que muchos no mencionan, pero que bloquea la comunión como una muralla invisible, el pecado no confesado. Sí, el pecado. Y no me refiero solo a los pecados que otros pueden ver, los que se comentan en voz alta. Me refiero a los ocultos. A los que escondes detrás de una sonrisa. A los que justificas con excusas como todos lo hacen o no es tan grave. David lo sabía. Después de su pecado con Betsabé, escribió en el Salmo 32:3-5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Ves? Mientras callaba, su alma se secaba. Pero cuando confesó, la presencia volvió. El perdón restauró. La relación fue sanada. El pecado no confesado es como un muro invisible. No lo ves, pero lo sientes. Es como si tus oraciones rebotaran. Como si algo estuviera entre tú y el cielo. Isaías 59:2 lo dice con claridad. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que Dios haya dejado de amarte. No es que haya cancelado su propósito para ti. Es que el pecado crea una barrera, no legal, sino relacional. Como cuando hay algo pendiente entre dos amigos. Se ven, pero ya no es lo mismo. Y lo más peligroso es que, cuando vivimos con pecado sin confesar, comenzamos a acostumbrarnos a la distancia. Aprendemos a vivir sin presencia. Y lo normal se vuelve superficial, mecánico, seco. Pero no tiene por qué ser así. Dios no espera perfección. Espera sinceridad. Él no se aleja de ti por tu pecado. Se aleja cuando prefieres justificarlo en lugar de confesarlo. Un Juan 1:9 nos recuerda esta esperanza gloriosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Hay algo entre tú y Dios? ¿Hay un rincón en tu alma que sabes que necesita ser abierto a la luz? Este es el momento. Este es el espacio. No hay culpa que Él no pueda lavar. No hay vergüenza que su gracia no pueda cubrir. Lo único que necesitas es rendirte, hablar, llorar si es necesario, y dejar que su amor rompa ese muro. Porque cada vez que confiesas, el cielo se abre, y donde antes había silencio, vuelve la voz del Padre. Hay una verdad que duele, pero que debe decirse, no todo lo que parece espiritual, realmente conecta con Dios.
Podemos asistir a la iglesia todos los domingos, orar en voz alta, levantar las manos, leer la Biblia, incluso predicar. Y aún así estar lejos del corazón del Padre. La religión vacía es peligrosa porque engaña. Hace que el alma crea que está bien solo porque está ocupada haciendo cosas espirituales. Pero en el fondo, no hay fuego, no hay cercanía, no hay escucha. Solo una rutina que reemplaza la relación. Jesús mismo confrontó esta realidad con palabras contundentes. En Mateo 15:8 dijo: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Qué fuerte, ¿verdad? No dijo que lo ignoraban, dijo que lo honraban, pero solo con la boca. En otras palabras, cumplían con lo externo, pero el corazón, que es lo que a Dios realmente le importa, estaba ausente. Este tipo de desconexión es sutil. Empieza con buenas intenciones, querer ser fiel, mantener disciplina espiritual, cumplir con los deberes religiosos. Pero con el tiempo, el hábito sin profundidad se convierte en una rutina vacía. Y lo que fue relación, se vuelve religión. Lo que era fuego, se vuelve ceniza. Piénsalo así. La religión sin relación es como escribir cartas de amor a alguien que ya no vive en la casa. Es como poner flores en la mesa, pero no sentarse nunca a cenar juntos. Dios no busca esclavos de la rutina, busca hijos que anhelen su presencia. Miremos el ejemplo de los fariseos en el tiempo de Jesús. Ellos conocían las escrituras de memoria, ayunaban, daban limosnas, cumplían cada regla. Pero cuando el mismo Hijo de Dios estuvo frente a ellos, no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque estaban tan enamorados del sistema que se olvidaron de la relación, tan enfocados en los rituales que ya no escuchaban la voz del Padre. Jesús no vino a fundar una religión, vino a restaurar una relación perdida, vino a abrir un camino al corazón del Padre, no a los altares de piedra, sino al altar del alma. ¿Y tú, en qué altar estás viviendo? Podemos asistir a 1000 servicios, servir en 5 ministerios, repetir oraciones aprendidas y aún así no experimentar la dulce intimidad de su presencia. Porque Dios no está buscando manos ocupadas. Está buscando corazones disponibles. Esto no quiere decir que la práctica espiritual no sea valiosa. Todo hábito que acerca a Dios es bueno. Pero el hábito no es el fin, es el medio. El problema surge cuando los medios reemplazan al propósito. Cuando la costumbre reemplaza el encuentro. Cuando lo que debería ser comunión se convierte en cumplimiento. ¿Te has preguntado últimamente si tu fe está viva o simplemente activa? ¿Oras para hablar con Dios o solo para cumplir? ¿Lees la Biblia para alimentarte o solo para tachar un casillero más del plan anual? ¿Sirves por amor o porque ya es parte de tu rol en la iglesia? Estas preguntas no son para acusarte, son para despertarte. Porque el cielo se mueve donde hay sinceridad. Y la sinceridad comienza con el reconocimiento: Señor, me perdí en la rutina, llévame de vuelta al amor. Volver a la relación es volver al primer amor. Ese momento donde no importaba cuánto sabías, ni cuánto hacías, solo importaba estar con Él. Escuchar su voz, sentir su abrazo, llorar en su presencia, reír con gratitud, descansar como un niño en los brazos de su Padre. Apocalipsis 2:4-5 dice: Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Dios no te rechaza por haberte apagado, te llama de vuelta, te invita a volver a encender el fuego. Hoy puede ser ese día. Hoy puedes decirle: Padre, no quiero más rutina sin corazón, no quiero más religiosidad sin conexión, quiero volver a ti, a tu voz, a tu paz, a tu mirada. Y Él, con los brazos abiertos, te dirá lo mismo que dijo al hijo pródigo: Ven a casa. Aquí está tu lugar. Aquí estoy yo. La relación con Dios no es una fórmula. Es una conversación continua. Es un amor que se alimenta. Una presencia que se cultiva. Y cuando la relación se enciende de nuevo, la religión cobra sentido. Porque cada oración se vuelve un abrazo. Cada lectura, una conversación. Cada servicio, una respuesta de amor. Así que no temas reconocer si te has desconectado. Es el primer paso para volver a encender la llama. Y la buena noticia es que el fuego de Dios nunca se ha ido, solo espera tu regreso. Muchos oran con fervor, buscan a Dios con intensidad, pero no logran sentir su cercanía. No es que falte fe, es que falta identidad. No puedes acercarte confiadamente a un Padre si no sabes que eres su hijo. Una de las causas más profundas del vacío espiritual no es la falta de devoción, es la falta de revelación. Revelación de quién eres en Cristo.
Y cuando no sabes quién eres, empiezas a buscar tu valor en todas partes, en el trabajo, en el afecto de otros, en el éxito, en la apariencia, incluso en el ministerio, pero nunca en la verdad eterna de tu identidad. La Escritura dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No sirvientes, no desconocidos, hijos. Pero muchos aún oran como si fueran extranjeros en la casa del Padre. Se acercan con culpa, con temor, con duda, como si tuvieran que ganarse el amor de Dios. Y aquí está la raíz del problema: una identidad fragmentada no puede sostener una relación íntima. Imagina un niño que duda si su padre lo ama. Aunque viva en la misma casa, nunca se sentirá en paz. Aunque tenga acceso a su cuarto, nunca se sentirá bienvenido. Aunque le den comida, nunca sentirá que pertenece. Así sucede con el alma que no ha abrazado su identidad en Cristo. Ora, pero no se siente escuchada. Lee la palabra, pero no se siente incluida. Escucha mensajes, pero piensa, eso es para otros, no para mí. Esa voz interna que dice, no eres suficiente, no eres digno, Dios está decepcionado de ti, no viene del cielo. Esa es la voz del enemigo, que desde el principio ha intentado confundir nuestra identidad. Lo hizo con Eva, lo hizo con Jesús en el desierto. Si eres hijo de Dios, Mateo 4:3. Esa fue la primera tentación. No al pecado, sino a la identidad. Pero Jesús respondió con la palabra, porque él sabía quién era. ¿Y tú? ¿Lo sabes? Gálatas 4:7 declara con firmeza: ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No necesitas mendigar amor. No necesitas demostrar tu valor. Solo necesitas recordar que ya eres amado. Ya eres escogido, ya eres hijo. La identidad en Cristo no es algo que se siente, es algo que se cree. Y lo que crees empieza a transformar cómo te acercas a Dios. Porque cuando sabes que eres su hijo, ya no oras con miedo, oras con confianza. Ya no vives buscando aprobación, vives desde la aceptación. Ya no te escondes, te presentas ante Él con libertad. ¿Te sientes lejos de Dios? Tal vez no sea un problema de disciplina espiritual, sino de identidad espiritual. Hoy puedes volver a tu verdadero nombre, hijo. Y desde esa verdad, todo cambia. Algunos se acercan a Dios con fe, pero algo en su interior los detiene. No es falta de deseo, es miedo. Miedo a confiar, miedo a entregarse, miedo a ser vulnerables con un Dios que, aunque saben que los ama, se parece demasiado a los que los hirieron. Las heridas emocionales son como cicatrices en el alma, algunas visibles, otras enterradas profundamente. Y aunque amemos a Dios, esas heridas nos condicionan. Nos hacen levantar muros, aún en la oración. Nos hacen protegernos, incluso de aquel que vino a sanarnos. Piensa en esto. ¿Cómo puedes rendirte por completo si hay partes de ti que nunca has mostrado? ¿Cómo puedes confiar en la voz del Padre si aún estás sanando la voz del Padre terrenal que te falló? Muchos no logran sentir la presencia de Dios, no porque no esté, sino porque su alma aún está en modo de defensa. Hay miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a la decepción. Y ese miedo se disfraza de frialdad espiritual. Pero en realidad, es un corazón herido que necesita ser abrazado. Jesús conoce ese dolor. En Isaías 53:13 nos dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Él no solo vino a salvarte del pecado, vino a sanar tu alma. Él conoce tus traumas, tus recuerdos dolorosos, tus lágrimas ocultas. Y aún así, te llama. No para juzgarte, sino para restaurarte. Hay una historia poderosa en Juan 4, la mujer samaritana. Una mujer con pasado, con heridas, con vergüenza. Pero Jesús no la evitó. La buscó. No le habló primero de pecado, ni de doctrina, le habló de agua viva. Le habló de sanidad. Le habló al corazón. Esa mujer se transformó en una adoradora cuando dejó caer el peso de su historia. Y tú también puedes hacerlo. Dios no quiere solo una parte de ti. Quiere entrar en lo más profundo. Ahí donde aún duele. Donde no has dejado entrar a nadie. Donde las memorias te asustan. Ahí quiere entrar su presencia. No para culparte, sino para liberarte. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa promesa es para ti. Tal vez te enseñaron a ser fuerte, a seguir adelante sin mirar atrás. Pero el alma no sana por negación. Sana por rendición. Dios quiere que sueltes el control, que le entregues tus pedazos rotos, que abras tus heridas, no para exhibirlas, sino para que Él las toque.
Porque cuando el Espíritu de Dios entra en lo más profundo, no solo cambia tu fe, cambia tu historia. El dolor deja de gobernar. La vergüenza se transforma en testimonio. Y la herida se convierte en un canal para que otros también sanen. No tengas miedo de llorar en su presencia. No tengas miedo de decirle, aquí está mi dolor. Aquí está lo que no entiendo. Dios no se escandaliza por tus emociones. Él las creó. Y solo Él puede restaurarlas por completo. Nada nos frustra más que esperar y no ver resultados. Nada duele más que orar y sentir que Dios guarda silencio. Nada nos desconcierta más que creer con todo el corazón y que, aún así, las cosas no salgan como esperábamos. ¿Te ha pasado? Planeaste tu vida. Soñaste con un resultado. Te preparaste. Diste lo mejor. Oraste. Ayunaste. Confiaste. Y sin embargo, las puertas no se abrieron. El diagnóstico no cambió. La persona no volvió. La respuesta no llegó. Y entonces, el alma se enfría. El corazón comienza a decir en secreto, tal vez Dios no me escuchó, o tal vez no le importo. Pero quiero decirte algo hoy, con todo el amor y la autoridad que viene del cielo. Dios no está retrasado. Dios está trabajando en otra dimensión. El problema no es que Dios haya fallado. El problema es que nuestras expectativas humanas, muchas veces, están basadas en nuestro propio calendario, no en el plan eterno de Dios. Vivimos en una cultura de inmediatez. Todo es rápido, mensajes, entregas, resultados. Queremos respuestas ya, soluciones hoy, milagros instantáneos. Pero Dios no es un botón que presionamos. Él es un Padre que forma, un Rey que gobierna el tiempo, un Maestro que enseña en el silencio. Isaías 55, 8-9 nos recuerda. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Dios no actúa según nuestro reloj. Él actúa en su perfecta sabiduría. Él ve el todo, mientras nosotros solo vemos una escena. Y a veces, esa escena es oscura. Es el momento donde todo parece perdido. Donde el cielo parece cerrado. Donde la promesa suena lejana. Donde orar duele. Pero incluso en ese silencio, Dios está orquestando algo mayor. Recuerda a Lázaro. Jesús llegó tarde según los hombres. Lázaro ya había muerto. 4 días en la tumba. María y Marta dijeron, si hubieras estado aquí, Juan 11, 21,32. Pero Jesús no había fallado. Solo estaba esperando el momento en que el milagro glorificara más que la curación inmediata. Y allí, delante de todos, levantó a Lázaro de entre los muertos. Dios no siempre llega cuando tú quieres, pero nunca deja de llegar cuando más lo necesitas. La frustración nace cuando no entendemos que esperar también es parte del proceso. Esperar no es tiempo perdido, es tiempo sembrado. Es el terreno donde se cultivan la fe, la humildad y la dependencia. Salmo 37, 7 nos instruye con sabiduría. Guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres. Y Gálatas 6, 9 nos anima así. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Notas esas palabras? A su tiempo. No al tuyo. No al mío. Al de él. Dios nunca llega tarde. Nunca se le escapa el reloj. Lo que pasa es que a veces, Él está más interesado en transformar tu corazón que en cumplir tu plan. Y si eso implica hacerte esperar, lo hará por amor. Porque el que espera en Dios, nunca termina perdiendo. Aun cuando no entiende. Aun cuando duele. Aun cuando todo grita, no está funcionando. Dios te está formando. Enseñándote a confiar más allá de la lógica. Llevándote a un punto donde puedas decir, Señor, aunque no vea el resultado, sé que estás aquí. Aunque no entiendas tus tiempos, confío en tu corazón. ¿Sabías que muchas veces, la espera revela lo que realmente creemos? Cualquiera puede decir confío en Dios cuando todo va bien, pero solo los hijos maduros pueden adorar cuando nada tiene sentido. Y esa adoración es la que más toca el cielo. Así que si estás esperando, si tu alma está cansada, si tus planes han cambiado y no entiendes por qué, haz una pausa, respira, y recuerda, tú estás viendo el ahora, pero Dios está escribiendo la eternidad. Él no se ha olvidado de ti, no está ignorando tus oraciones. Solo está acomodando las piezas de un plan más grande de lo que imaginas. Y cuando todo encaje, dirás, ahora entiendo por qué esperé. Valió la pena. Dios no solo llegó con más de lo que pedí. Si pudieras escuchar el corazón de Dios por un instante, ¿sabes lo que oirías? Un latido constante que dice, quiero estar contigo.
Muchos viven como si Dios estuviera distante, difícil de alcanzar, escondido en algún lugar del cielo esperando que hagamos todo bien para que se digne a acercarse. Pero eso no es lo que enseña la palabra. Desde el principio, desde Génesis, vemos que el anhelo del corazón de Dios ha sido habitar con el ser humano. Él caminaba con Adán al caer la tarde. No enviaba ángeles, no mandaba señales desde lejos. Él mismo descendía al jardín. ¿Por qué? Porque ese siempre fue su sueño, relación, presencia, cercanía. Cuando el pecado rompió esa comunión, Dios no se resignó. Comenzó una historia de redención cuyo final no es el cielo, sino el reencuentro. El Evangelio es la historia de un padre que lo entregó todo para volver a estar contigo. Éxodo 25, 8 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Míralo bien. No dijo, visitaré. Dijo, habitaré. Permanecer. Vivir. Caminar contigo. Y en el Nuevo Testamento, Jesús viene a confirmarlo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Esa es su naturaleza, un Dios que se queda, que no huye, que no abandona. Pero aún más hermoso que esto, es saber que no solo desea estar cerca cuando estás fuerte, sino también cuando estás débil. Dios no es como los humanos, que se alejan cuando no eres perfecto. Él se acerca cuando más roto estás. La parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, es una imagen poderosa de este deseo de Dios. El Hijo se aleja, desperdicia todo, cae en lo más bajo. Pero cuando decide volver, el Padre no está cruzado de brazos. Está esperando. Corre hacia Él. Lo abraza. No lo interroga, no lo humilla, lo restaura. Eso es el corazón del Padre. Él no te tolera, te ama. Él no te observa a la distancia, te busca activamente. Él no está esperando que llegues bien para manifestarse. Él quiere habitar en tu caos, caminar en tu desierto, entrar en tus preguntas. Apocalipsis 3, 20 lo confirma. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Notas quién toma la iniciativa? Dios. No tú. No yo. Él llama. Él quiere entrar. Y si Dios desea estar contigo, ¿por qué sigues creyendo que necesitas merecerlo? Tal vez creciste con la idea de que Dios te observa con lupa, que está listo para juzgar cada error, que solo se manifiesta si haces todo correcto. Pero el Dios de la Biblia no es un juez distante, es un Padre apasionado. Un Padre que no descansa hasta recuperar lo que se había perdido. Un Padre que no guarda distancia, sino que abre los brazos. Un Padre que no te ama por lo que haces, sino por lo que eres para Él. Tú eres su hijo, su hija, y su deseo más profundo es habitar contigo. Uno de los errores más comunes en la vida espiritual es pensar que la presencia de Dios es un premio que hay que ganarse. Como si Él solo habitara con los santos impecables, los líderes perfectos, los que nunca fallan. Pero eso es religión. Y la religión pone condiciones que Dios nunca impuso. La verdad, revelada a lo largo de toda la Escritura, es esta. La presencia de Dios es una promesa, no un premio. No se trata de merecerla, se trata de abrir el corazón, rendir el alma, hacer espacio. Porque Dios no busca perfección, busca rendición. Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. No dice a los exitosos, ni a los justos, ni a los fuertes. Dice, quebrantados. Esto cambia todo. Significa que no tienes que esperar a estar bien para buscar su presencia. Significa que el momento en que más lo necesitas es cuando más dispuesto está a acercarse. ¿Sabes por qué muchas personas no sienten a Dios? Porque siguen intentando calificar para Él. Y se olvidan que ya fueron aceptados en Cristo. Efesios 1, 6 declara que hemos sido aceptos en el amado. Ya no tienes que esforzarte por entrar en su amor, ya estás dentro. Jesús no murió para darte acceso condicional. Murió para darte acceso completo. Un velo fue rasgado. La barrera fue removida. La relación fue restaurada. Entonces, ¿por qué sigues esperando sentirte santo para acercarte? La presencia de Dios es un regalo que no se paga, se recibe. Y ese regalo está disponible cada día, cada vez que doblas tus rodillas, cada vez que lo llamas en medio de tu dolor, cada vez que dices, Señor, aquí estoy. No tengo todo en orden, pero tengo hambre de ti. Es ahí donde Él desciende. No porque lo mereces, sino porque lo anhelas. No porque lo lograste, sino porque lo invocaste. 2 Crónicas 16, 9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Ese corazón perfecto no es uno sin errores.
Es un corazón rendido, dispuesto, disponible. Así que deja de luchar por ser suficiente. Dios ya decidió que tú eres digno de su presencia, no por tus méritos, sino por su amor. Hoy puedes descansar. Saber que Él no te visita solo cuando estás fuerte. Él habita contigo cuando más lo necesitas. Él se queda cuando otros se van. Él te abraza cuando tú mismo no te puedes sostener. Porque su presencia no es un trofeo. Es el hogar eterno para el alma que dice: te necesito, Señor. La restauración espiritual no comienza con un milagro, ni con una gran manifestación sobrenatural. Comienza en lo más profundo, en ese lugar secreto donde el alma decide dejar de correr y vuelve a mirar al cielo. Comienza con una palabra suave, a veces susurrada en lágrimas. Señor, estoy cansado de hacer esto sin ti. Hay quienes piensan que restaurarse espiritualmente requiere una gran ceremonia o cumplir con largos pasos religiosos. Pero la verdad es que la restauración de Dios comienza donde hay un corazón quebrantado y sincero. En un mundo que aplaude la autosuficiencia, el primer paso hacia la sanidad espiritual es rendirse. No rendirse como derrota, sino rendirse como acto de confianza. El profeta Joel declaró: rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, Joel 2, 13. Es decir, no actúes hacia afuera lo que no estás viviendo por dentro. Dios no necesita shows emocionales. Necesita verdad. Él responde al alma que dice: estoy roto, pero te pertenezco. 1. Arrepentimiento sincero, la llave que abre la puerta. La restauración siempre comienza con el arrepentimiento. No el arrepentimiento por miedo al castigo, sino el arrepentimiento que nace del dolor de haberse alejado del amor. Es un volver al Padre no porque se terminó el pan, sino porque se extraña la casa. Es decir, Señor, no solo quiero tus bendiciones, te quiero a ti. El hijo pródigo no volvió esperando regalos. Volvió sabiendo que su hogar seguía siendo el mejor lugar del mundo, aunque él lo había despreciado. Cuando alguien se arrepiente sinceramente, no se excusa, no justifica, no racionaliza. Solo reconoce: me equivoqué. Y necesito volver. Y aquí está la belleza. El arrepentimiento no es una carga. Es un puente. No es el final, es el reinicio. No es una condena, es una invitación a la gracia. Dios no aplasta al que se arrepiente. Dios corre a su encuentro. Y si hoy tu alma se siente lejana, si tu corazón se endureció, aún puedes regresar. No importa cuán lejos hayas ido. El camino de regreso comienza con un solo paso: humildad. 2. Fe sencilla. No tienes que entenderlo todo. Después del arrepentimiento, lo que sostiene la restauración es una fe sencilla. Una fe que no necesita tener todas las respuestas. Una fe que dice: no lo entiendo todo, pero creo que Dios no ha terminado conmigo. Hay una historia en el Evangelio de Marcos que me conmueve profundamente. Un padre lleva a su hijo enfermo ante Jesús. El niño sufre y el padre está agotado. Ha intentado todo. Y en su desesperación dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Marcos 9, 22. Jesús le responde: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el padre, con la sinceridad que solo los corazones rotos conocen, dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Qué oración tan honesta. Qué fe tan humana. No era perfecta. No era fuerte. Pero era real. Y eso es lo que Dios busca. No una fe teológicamente perfecta, sino una fe humilde, real, que se atreve a decir: Señor, tengo dudas, pero aún así confío en ti. Esa fe abre el camino para que Dios comience a restaurar. No necesitas tenerlo todo claro. Solo necesitas confiar en aquel que sí lo ve todo. 3. Entrega total, donde el alma se vuelve habitable. La restauración espiritual no termina con arrepentirse y creer. Tiene un tercer paso: entregarse por completo. Entregar no es solo aceptar a Jesús en tu corazón. Es renunciar al control de tu vida. Es decir: Señor, no solo te invito a entrar, te entrego las llaves. Muchos quieren ser restaurados, pero aún quieren controlar la dirección. Aman a Dios, pero también aman sus planes, sus hábitos, sus zonas de comodidad. Y eso impide la obra completa. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Lucas 9, 23. La verdadera restauración requiere una entrega radical. No por obligación, sino por amor. No como un peso, sino como la decisión más liberadora del mundo. Cuando el alma se rinde por completo, Dios comienza a habitar en cada rincón. La culpa ya no tiene espacio. La ansiedad pierde fuerza. La confusión se disipa. Y la paz de Cristo comienza a gobernar desde adentro.
Porque ya no vives tratando de equilibrar tu voluntad con la suya. Ya no luchas entre lo que tú quieres y lo que sabes que Él pide. Ya no negocias, solo descansas en obedecer. ¿Y ahora qué? Tal vez hoy estás en ese punto. Tu corazón ha sentido la distancia. Tu fe ha tambaleado. Tu alma ha gritado en silencio, ¿cómo vuelvo? Y la respuesta del cielo no es complicada. Dios te dice, vuelve a mí, con todo tu corazón, no con perfección, sino con verdad. Comienza con un suspiro, con una oración sencilla, con un paso de humildad, una palabra de rendición, una decisión de confiar. La restauración espiritual no es un destino, es un camino. Y ese camino empieza cuando dejas de correr y decides quedarte con él. La Biblia como alimento espiritual. Lectura lenta, meditada, personal. ¿Quieres atraer la presencia de Dios cada día? Entonces necesitas hacer espacio para su voz. Y su voz habla con poder en su palabra. La Biblia no es solo un libro. Es pan para el alma, es agua en el desierto, es luz en la oscuridad. No se lee como un periódico, ni se estudia como una novela. Se come, se bebe, se absorbe. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Si tu alma se siente débil, si tu fe está apagada, si tu espíritu se ha vuelto frío, pregúntate con sinceridad, ¿estoy alimentándome de la palabra? Muchos esperan sentir la presencia de Dios mientras viven en ayuno espiritual. Comen de todo lo que el mundo ofrece, pero no se sientan a la mesa del cielo. Y no es porque no tengan tiempo, es porque no han hecho del tiempo con la palabra una prioridad. Tener la Biblia en tu casa no cambia tu vida. Leerla con el corazón abierto, sí. La clave no está en la cantidad, sino en la calidad. No es leer 5 capítulos por rutina, sino detenerse en un versículo hasta que Dios te hable. Es mejor leer lentamente un salmo durante una semana entera, dejándolo entrar al alma, que avanzar superficialmente por toda la escritura sin transformación. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Te sientes confundido? ¿No sabes qué decisión tomar? ¿Te falta dirección? Vuelve a la palabra, pero no como un deber, sino como una cita de amor. Cada vez que abres tu Biblia, Dios está allí. Cada vez que meditas en su palabra, algo dentro de ti se alinea. Cada vez que repites una promesa con fe, tu atmósfera cambia. La palabra transforma. La palabra limpia. La palabra trae su presencia. Haz de ella un hábito diario. Un momento sagrado. Aunque sean 10 minutos, pero que sean tuyos con Dios. Lee en voz alta. Memoriza versículos. Escribe lo que sientes. Deja que la escritura penetre hasta lo más profundo. Hebreos 4:12 lo dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. No estás leyendo palabras muertas. Estás escuchando a tu Padre hablándote en tiempo real. Empieza hoy. Tal vez al principio no sientas mucho, pero con el tiempo, tu espíritu será sensible, tu mente renovada, tu corazón abierto. Porque cuando haces de la palabra tu alimento, la presencia de Dios comienza a habitarte de forma natural. Como orar con el corazón, no solo con palabras repetidas. Testimonios de transformación. El segundo hábito que atrae la presencia de Dios es la oración real, viva, sincera. Muchos oran, pero no se conectan. Recitan frases, repiten lo aprendido, pero no abren el corazón. Y luego dicen, no siento nada. No es que Dios no esté. Es que no has dejado que tu alma hable. La oración no es solo hablarle a Dios. Es abrir tu ser entero ante Él. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Te diste cuenta? Dice sean conocidas. Dios ya lo sabe todo, pero Él quiere que tú se lo digas. No porque necesite la información, sino porque quiere tu comunión. Cuando oras con sinceridad, algo se rompe por dentro. Las máscaras caen. Las heridas se muestran. El alma se rinde y el cielo se abre. Orar no es impresionar a Dios. Es entregarle tus cargas, tus miedos, tu frustración, tu gratitud. Lucas 18:13 narra la oración de un hombre sencillo. Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dijo que esa oración fue escuchada. No por su elocuencia, sino por su sinceridad. Uno de los testimonios más impactantes que he escuchado fue el de una mujer que no podía perdonar a su padre. Oraba, pero se sentía estancada. Hasta que un día oró sin filtro, diciendo, Dios, no puedo perdonarlo. Me duele demasiado. Pero si tú me ayudas, estaré dispuesta.
Y ahí comenzó su sanidad. Dios no espera que vengas perfecto. Espera que vengas real. Y cuando lo haces, su presencia viene. No siempre con fuego y temblor, a veces con paz suave, con lágrimas liberadoras, con un susurro que calma el alma. 1 Tesalonicenses 5, 17 nos dice: orad sin cesar. Esto no significa estar repitiendo oraciones todo el día. Significa mantener el corazón abierto a Dios en cada momento. Oración es conversación. Y Dios no quiere ser un extraño que visitas 10 minutos al día. Él quiere ser tu compañero constante. Haz de la oración un hábito. No esperes sentir el momento perfecto. Habla con Él al despertar, en el camino, en la ducha, en medio del tráfico. Y sí, también en silencio, cuando tu alma solo gime sin palabras. Romanos 8, 26 dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. La presencia de Dios no se manifiesta en oraciones vacías, sino en oraciones verdaderas. Y cada vez que oras con fe y sinceridad, atraes su rostro, su consuelo, su dirección. Haz del diálogo con Dios una práctica diaria, no para cumplir, sino para permanecer conectado. Y verás cómo poco a poco, tu interior será un altar donde Dios habita. La importancia del silencio interior para oír la voz de Dios. Vivimos en un mundo que grita. Todo nos habla: redes sociales, notificaciones, noticias, opiniones, preocupaciones internas. Es tanto el ruido, que a veces, aunque Dios esté hablando, no lo escuchamos. La presencia de Dios no siempre viene envuelta en espectáculo. A veces viene en un susurro, como le ocurrió a Elías en el monte Horeb. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19, 12. ¿Te das cuenta? No fue en el terremoto. No fue en el fuego. Fue en el silencio sagrado. Dios no compite con el ruido. Él habla en el espacio que tú le das. El silencio espiritual no es ausencia de sonido. Es ausencia de distracción. Es decirle al alma: calla, porque el Rey está hablando. Muchos oran, leen, cantan, pero no escuchan. Y escuchar es vital, porque en la escucha, Dios corrige, guía, fortalece, consuela. Isaías 30, 15 dice: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Has practicado quedarte en silencio delante de Dios? Sin listas de peticiones. Sin música. Solo tú y tu espíritu abierto. Puede ser incómodo al principio. El alma agitada quiere moverse. El corazón inquieto quiere hablar. Pero si persistes, comenzarás a discernir esa voz suave que dice: aquí estoy. No te he dejado. Porque cuando el alma calla, el cielo habla. Como el agradecimiento abre el alma a lo divino. Ejemplos bíblicos como David o Pablo. El alma que agradece, atrae la presencia de Dios. La gratitud no es una emoción ocasional. Es una decisión diaria, una postura interior que dice: aunque no todo esté bien, reconozco que Dios sigue siendo bueno. Salmo 100, 4 lo dice claramente. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Notas el orden? La llave para entrar a la presencia de Dios no es la queja. Es la gratitud. Cuando agradeces, aunque la situación no cambie, tu interior cambia. El corazón se alinea con el cielo. La oscuridad pierde fuerza. La fe se activa. Mira a David. A pesar de persecuciones, traiciones y batallas, escribió salmos como este. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 2. Y mira a Pablo, preso, golpeado, abandonado, y aún así decía: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5, 18. La gratitud no depende de las circunstancias. Depende de la perspectiva. ¿Te atreves a agradecer por lo que aún no entiendes? ¿A alabar antes del milagro? ¿A bendecir en medio de la espera? Hazlo, y verás cómo el ambiente espiritual cambia. La gratitud invita a Dios a quedarse. Porque cuando Él ve un corazón que reconoce su mano, su presencia se manifiesta con mayor poder. Haz de la gratitud un hábito. Escribe 3 cosas cada día por las que estás agradecido. Dilo en voz alta. Decláralo al despertar. Y verás cómo el gozo celestial empieza a habitar en ti. Obedecer incluso cuando no entendemos. La obediencia atrae la presencia de Dios. ¿Quieres vivir bajo la presencia de Dios? Entonces aprende a obedecer, incluso cuando no entiendas. Dios no busca obediencia parcial. No quiere solo tus grandes decisiones. Quiere tu atención en los detalles diarios. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Juan 14,
23. La obediencia es la prueba más pura del amor. No se trata de cumplir reglas, sino de responder a la voz del Padre con confianza. Y muchas veces, Dios comienza pidiéndote cosas pequeñas. Perdonar cuando no sientes ganas. Apagar la pantalla y buscarlo. Bendecir a alguien en secreto. Dejar ese hábito que contamina tu alma. A veces nos preguntamos, ¿por qué no siento la presencia de Dios? Y la respuesta está en la obediencia pendiente. En esa instrucción que ignoraste. En ese llamado que postergaste. Dios habita donde hay un corazón dispuesto. No perfecto, pero sí obediente. Mira la historia de Abraham. Dios le pidió a su hijo, a lo que más amaba. Y cuando levantó el cuchillo, el cielo habló. La obediencia abrió el portal de la presencia. Y Jesús obedeció hasta la muerte. Por eso fue exaltado hasta lo sumo. Filipenses 2, 8-9 dice. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, por lo cual Dios también le exaltó. ¿Te das cuenta? La obediencia precede a la manifestación de gloria. Haz de la obediencia tu estilo de vida. No como una carga, sino como un acto de amor. Obedece en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que nadie ve. Porque cada paso que das en obediencia es un paso más cerca de su presencia. 5 hábitos. 5 puertas abiertas. 5 formas de hacer espacio para que Dios habite contigo. Intimidad diaria con la palabra. Oración sincera. Silencio interior. Gratitud constante. Obediencia práctica. No se trata de perfección, se trata de dirección. Y si cada día eliges estos caminos, verás cómo su presencia no solo te visita, te habita. Como la presencia de Dios sana heridas profundas. Historia del leproso sanado. Hay heridas que no se ven, pero duelen más que las físicas. Heridas que el tiempo no cura, que la mente no olvida, que el corazón no sabe cómo nombrar. Son esos dolores silenciosos que cargamos por dentro. Rechazos de la infancia. Palabras que nos marcaron. Traiciones que nos cerraron el alma. Ausencias que nos dejaron vacíos. Y muchos, aunque caminan por la vida, llevan esas heridas abiertas como si fueran leprosos del alma. En Marcos 1, 40-42 se nos cuenta la historia de un hombre así. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, movido a compasión, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Ese hombre no solo sufría físicamente, vivía marginado, excluido, invisible. Su herida no era solo en la piel, sino en el alma, el dolor de no ser tocado, el temor de no ser amado. Pero un día, se atrevió a acercarse a Jesús. Y lo que ocurrió fue más que una sanidad externa. Jesús lo tocó antes de sanarlo. Eso es restauración. Jesús no sanó desde lejos. Se acercó, lo tocó, lo reconoció. Y eso es lo que la presencia de Dios hace con nosotros. Nos toca en el lugar más intocable, nos sana en lo más profundo, nos devuelve la dignidad que habíamos perdido. Muchas veces buscamos respuestas externas, una solución, un cambio de circunstancias. Pero Dios quiere sanar desde adentro. Porque cuando tu alma está herida, incluso las bendiciones pesan. Pero cuando el alma es restaurada, todo lo que te rodea cambia de color. Isaías 61, 1 lo dice claramente. El Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Te das cuenta? Sanar el corazón es prioridad en el cielo. No es algo secundario para Dios. Es su especialidad. Y esta sanidad no ocurre de golpe. Ocurre al caminar con Él, día tras día. Como los discípulos en el camino a Emaús, que caminaban tristes, sin esperanza, hasta que Jesús se les unió. Y mientras hablaban, sus corazones comenzaron a arder. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón ardió en su presencia? Tal vez llevas tiempo con heridas abiertas. Quizás hasta aprendiste a vivir con ellas. Pero hoy, el mismo Jesús que tocó al leproso, te extiende la mano y te dice, quiero, sé limpio. No importa lo que otros no ven, Dios ve. Y si tú caminas con Él, día a día, su presencia comenzará a entrar en cada rincón roto. Hasta que lo que antes dolía, ahora glorifique su nombre. Como caminar con Dios transforma la forma en que amamos, perdonamos y nos conectamos. Caminar con Dios no solo transforma tu interior, también transforma la manera en que te relacionas con los demás. La presencia de Dios no te lleva a ser más religioso, te lleva a ser más amoroso, más compasivo, más paciente, más perdonador, porque cuando su amor te toca, no puedes seguir tratando igual a quienes te rodean. Piénsalo. ¿Cómo amamos de verdad si no hemos sido sanados? ¿Cómo perdonamos si seguimos reteniendo el pasado?
¿Cómo nos conectamos si vivimos a la defensiva? Muchos oran, leen, adoran, pero siguen con relaciones rotas. Y no porque Dios no quiera sanar, sino porque aún no hemos rendido nuestras heridas relacionales. Efesios 4, 32 nos da la clave. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No se trata de esperar que el otro cambie. Se trata de permitir que su amor te cambie a ti primero. Veamos a Pedro. Negó a Jesús. Lo traicionó. Se alejó. Y sin embargo, después de resucitar, Jesús no lo confronta con dureza. Le hace una pregunta que lo lleva al fondo del alma. ¿Me amas? Porque cuando hay amor verdadero, hay restauración. Y cuando tú vuelves a amar como Él ama, los muros se caen, los resentimientos pierden fuerza y el perdón se vuelve posible. ¿Hay personas con las que cortaste la relación porque te dolieron? ¿Hay vínculos que preferiste enterrar antes que restaurar? Tal vez hoy Dios quiere sanar eso en ti. Tal vez su presencia no viene solo para consolarte, sino para enseñarte a amar diferente. Romanos 12, 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No se trata de volver a relaciones tóxicas o dañinas. Se trata de vivir libre de resentimiento, de amar incluso desde la distancia, de perdonar sin que el otro lo merezca, de soltar lo que no puedes controlar, pero entregárselo a quien sí puede, a Dios. Y cuando eso ocurre, cuando decides perdonar, restaurar, abrazar, algo poderoso sucede. La presencia de Dios comienza a fluir con más fuerza, porque el Dios que habita en ti también habita en tu prójimo, y cuando hay amor entre nosotros, Él se manifiesta con plenitud. 1 Juan 4, 12 lo confirma. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Y tú? ¿Hay alguna relación que necesite ser sanada? ¿Hay alguien a quien debas perdonar, aunque sea en oración? ¿Hay vínculos que necesitas entregar a Dios para que Él los restaure en su tiempo? No estás solo. Caminar con Dios no solo sana tu alma, también reconstruye los puentes rotos. Permítele trabajar en ti. Ama como fuiste amado. Perdona como fuiste perdonado. Y verás cómo su presencia se vuelve aún más palpable, más viva, más real. En cada relación que toque a través de ti, como la presencia de Dios reafirma nuestra identidad. Tú eres mi hijo amado. Uno de los anhelos más profundos del ser humano es sentirse visto, nombrado, reconocido. No por lo que hace, no por lo que tiene, sino por quien realmente es. Vivimos en una sociedad que nos define por etiquetas. Eres lo que logras. Eres lo que otros dicen de ti. Eres tu pasado. Eres tu error más grande. Pero cuando estás en la presencia de Dios, esa voz cambia. Dios no te llama por tus fracasos. Dios te llama por tu nombre. Isaías 43, 1 lo dice con ternura y poder. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¡Qué declaración más íntima! Dios no solo te ve, te llama, te reconoce, te reclama como suyo. Piénsalo. Antes de que Jesús hiciera un solo milagro, antes de que predicara, antes de la cruz, el cielo se abrió, y una voz declaró, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 17. Esa afirmación no fue el resultado de su obra, fue la base de su identidad. Jesús vivió desde la aprobación del Padre, no para ganársela. Y lo mismo te dice Dios hoy. Eres mi hijo. Eres mi hija. Te amo. No por lo que haces, sino por quién eres en mí. Cuando esta verdad penetra el corazón, todo cambia. Ya no buscas validación en los aplausos. Ya no dependes del reconocimiento ajeno. Ya no vives como huérfano espiritual. Empiezas a caminar con dignidad, con paz, con dirección, porque sabes quién eres y a quién perteneces. El enemigo siempre atacará tu identidad primero. Le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios. Pero Jesús no necesitaba probar nada. Él descansaba en lo que el Padre ya había dicho. ¿Y tú? ¿Estás viviendo para que el mundo te diga quién eres? ¿O estás escuchando al Padre decirte, mío eres tú? ¿Estás permitiendo que tu pasado hable más fuerte que la voz de Dios? Si quieres vivir con propósito, primero debes vivir desde tu verdadera identidad. Y esa identidad solo se revela en su presencia. Haz silencio. Entra en lo secreto. Y allí, donde nadie te ve, escucharás de nuevo la voz del Padre. Yo te formé. Yo te llamé. Yo estoy contigo. Nunca dejaste de ser mío. Cuando vivimos cerca de Dios, se revela el propósito eterno para nuestra vida. El propósito no es algo que se encuentra en el exterior. No es una meta, ni un cargo, ni una plataforma.
El propósito verdadero nace donde Dios habita. Moisés no descubrió su llamado en el palacio. Lo descubrió en una zarza ardiendo en el desierto. Allí, lejos del ruido, cerca de la presencia. Fue en ese lugar donde Dios le dijo: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Éxodo 3, 5. ¿Sabes qué significa eso? Donde está Dios, hay un nuevo comienzo. Donde está su presencia, hay revelación. Donde está su fuego, nace tu misión. Lo mismo pasó con Isaías. En el capítulo 6 dice que vio al Señor sentado en su trono, y después de ser limpiado por un carbón encendido, escuchó la voz que preguntó: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Y su respuesta fue clara: heme aquí, envíame a mí. El llamado no vino antes de la presencia. Vino después de un encuentro. Dios no revela tu propósito sin antes revelarte su rostro. Muchos preguntan: ¿qué debo hacer con mi vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué camino debo tomar? Pero la verdadera pregunta es: ¿dónde estás habitando? Porque cuando te alineas con Dios, el propósito te encuentra. No tienes que perseguirlo con ansiedad. Solo tienes que permanecer cerca. El árbol plantado junto a corrientes de aguas. Da fruto a su tiempo. Salmo 1, 3. Eso eres tú. Un árbol. No corriendo, no desesperado. Plantado en su presencia. Y el fruto llegará. Y el propósito florecerá. Y lo que estaba dormido en ti, resucitará. No se trata de buscar posición, sino presencia. Y en esa presencia, Él comenzará a revelarte dones que habías olvidado, pasiones que estaban dormidas, llamados que creías que no merecías. Y cuando Él te muestra tu propósito, no lo hace con confusión, lo hace con paz. Porque lo que nace en el corazón de Dios nunca te hará esclavo del rendimiento, te hará hijo del propósito. ¿Estás listo para vivir desde tu verdadera identidad? ¿Estás dispuesto a habitar en su presencia hasta que Él te diga: heme aquí, esto es para lo que te formé? No corras detrás de títulos. Corre detrás de su presencia. Porque ahí es donde nace tu propósito eterno. Como en Apocalipsis, Dios llama a retornar al amor ferviente del principio. ¿Recuerdas cómo se sentía al principio? Ese primer amor, cuando tu corazón ardía, cuando todo lo que querías era estar con Él. No importaban las palabras correctas, ni los rituales, ni la perfección. Solo querías su presencia. Quizá lo experimentaste en un retiro, en tu habitación, en un momento de quebranto. Y sentiste que nada era más importante que Dios. Pero con el tiempo, la rutina, las heridas, las distracciones, las decepciones, fueron apagando esa llama que antes ardía con fuerza. Y hoy, quizás sientes que algo falta. Lees, oras, asistes, pero no arde, no vibra, no duele, pero tampoco late con pasión. A la iglesia de Efeso, Dios le habló con firmeza y amor. Tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Apocalipsis 2, 4, 5. ¿Qué palabras tan profundas? Dios no los acusó por herejía o pecado grave. Les reclamó por algo más íntimo, por olvidar el fuego del amor genuino. Porque puedes hacer muchas cosas para Dios, y haber olvidado cómo es estar con Dios. Pero hoy, Él te llama de nuevo. No para juzgarte, sino para atraerte de vuelta. Jeremías 2, 2 dice: me acuerdo de ti, del amor de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Dios recuerda cuando tú lo amabas sin condiciones. Y hoy, Él te extiende la mano, no para que regreses a una emoción, sino para que regreses a una decisión de amor. Vuelve a lo simple, a lo secreto, a lo sincero. Haz memoria de las primeras obras, el tiempo que le dabas sin prisa, las canciones que le cantabas con lágrimas, las decisiones radicales que tomabas por amor. Vuelve al principio, porque es ahí donde comienza todo de nuevo. Oración profética para invitar la presencia de Dios al corazón y la rutina diaria. Cierra tus ojos. Haz silencio. Y deja que tu alma diga estas palabras con sinceridad. Señor, hoy no vengo a pedir. Vengo a entregarte mi corazón. He corrido, he buscado, me he distraído. Pero hoy reconozco que fuera de ti, no hay plenitud. Hazme un lugar para ti. No un rincón, no un horario. Hazme un altar vivo donde tú habites. No solo visites. Haz silencio en mi mente, paz en mi alma, fuego en mi espíritu. Entra, Señor. Rompe todo lo que te impide pasar. Limpia los lugares escondidos. Ordena los espacios rotos. Hazme tu morada. Hazme tu lugar secreto. Te entrego mis hábitos, mis rutinas, mis pensamientos,
mis prioridades. Que cada mañana sea un encuentro contigo. Que cada decisión sea guiada por ti. Que cada herida sea tocada por tu amor. No quiero seguir viviendo lejos. Quiero que mi vida entera sea una invitación a tu presencia. Espíritu Santo, haz de mi rutina una adoración. Haz de mis pasos una oración. Haz de mi vida un altar que arda cada día. Y si alguna vez olvido, recuérdame con ternura, que fui creado para ti. Y sin ti, me pierdo. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por esperarme. Gracias por volver a encenderme por dentro. Hoy, con todo lo que soy, te digo, aquí estoy. Hazme tuyo. Hazme un lugar, para ti. Amén. Cierre motivacional. Invitación a vivir con intención espiritual cada día. La vida espiritual no se transforma por un solo momento, sino por una entrega diaria. No necesitas hacer cosas grandes. Solo comprometerte a lo esencial, a lo que transforma, a lo que permanece. Hoy tienes frente a ti una decisión: volver al primer amor, hacer espacio para la presencia de Dios, practicar los 5 hábitos que abren el cielo, no para ser mejor cristiano, sino para ser un hijo o hija que vive cerca del Padre. Tal vez has fallado antes. Tal vez lo intentaste y te rendiste. Pero hoy no se trata de mirar atrás. Se trata de comenzar desde aquí, desde ahora. La presencia de Dios no es un evento emocional. Es una relación constante, viva, íntima. Y eso se cultiva como una semilla. Día a día. Gota a gota. Paso a paso. ¿Estás dispuesto a comprometerte? Comprometerte a leer la palabra con hambre. Orar no por rutina, sino con sinceridad. Silenciar el alma para escuchar al Espíritu. Agradecer incluso en lo oscuro. Obedecer incluso cuando cueste. Ese es el hábito que transforma. Ese es el estilo de vida que atrae el cielo. Y la buena noticia es esta: no estás solo. Dios no solo te llama, te acompaña, te fortalece, te levanta cuando caes. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él comenzó contigo. Él no se ha rendido. Y Él terminará lo que empezó. Pero necesita tu sí diario, tu hambre renovada, tu compromiso firme. Hoy puede ser el primer día de tu nuevo caminar. Y si lo haces con intención, no caminarás solo, caminarás con Dios. Cierre final. Tu vida puede cambiar desde hoy. No por emoción, sino por decisión. Si vuelves al primer amor, si haces espacio para Él, y si eliges vivir con intención espiritual, entonces, sí, su presencia no solo te visitará, te habitará, y tu vida jamás volverá a ser igual.